Bienvenidos a una nueva entrega de la serie de entrevistas que realizamos desde New Direction y la revista Centinela, bajo el título Rediscovering Conservatism, a grandes figuras del pensamiento conservador español. En esta ocasión abordamos el dominio político que en los últimos años se viene imponiendo por parte de nuevas modas filosóficas, las llamadas bioideologías, tales como el transhumanismo o el ecologismo, que seguramente a algunos de ustedes les resulten familiares. Para ello tenemos con nosotros nada menos que a don Dalmacio Negro, primera espada entre los filósofos europeos de las últimas décadas. Una de las mentes más lúcidas de nuestros días y sobre todo uno de los pocos hombres libres con los que contamos. Don Dalmacio es licenciado en Filosofía y en Derecho, es doctor en Ciencia Política, catedrático de la Universidad Complutense y la Universidad San Pablo CEU de Madrid, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, dirige el Seminario de Estudios Políticos Luis Díez del Corral, ha traducido y editado a clásicos de teoría política como Hobbes, Tocqueville o Stuart Mill, y es autor de varios libros, entre los que se encuentran Lo que Europa debe al cristianismo, El mito del hombre nuevo, La ley de hierro de la oligarquía o Liberalismo y liberalismo, publicado hace tan solo unos meses. Don Dalmacio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Perdón, es un artículo. Perdón, perdón, me he confundido, sí. Una recopilación de artículos, su último libro, Liberalismo y liberalismo. Sí. Artículos inéditos, desde 1989 hasta 2013, si no me equivoco, ¿no? Sí, Pues, sí, más o menos, no me acuerdo bien. Sí, inéditos no, publicados en periódicos y revistas. De acuerdo. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, don Dalmacio, que a sus casi 90 años está usted en plena forma. Bueno, espero ponerme mejor cuando los cumpla. Claro que sí. Los 90. Empezar de nuevo. Pues, don Dalmacio, vamos con la primera pregunta, si le parece bien. Le quería preguntar qué son las bioideologías, que es un término que, si no me equivoco, acuñó usted allá por el año 2009 y que ahora están tan de moda. Sí, bueno, las bioideologías es una cosa muy curiosa, porque todo esto que está ocurriendo, Sloterdijk las llama ideologías modales, porque toman un aspecto, no son totales, como la marxista, por ejemplo, que es total, sino que son aspectos de la vida que se toman, o aspectos de la sociedad que se toman, y entonces se convierten en una ideología. Pues una ideología se refiere a la vida. Es decir, que su método es el de la biología, no el mecanicista, como es la marxista, por ejemplo. Marx era mecanicista. Y curiosamente, el paso del método mecanicista al método biológico, o biologicista sería mejor decir, puesto que ista implica algo como degradado, curiosamente quien lo plantea es el nacionalsocialismo. De manera que las ideologías, aunque se dice que sean marxistas y ellas presuman a veces de marxistas, etcétera, etcétera, son el triunfo del nazismo sobre el comunismo. Y Hitler después de muerto ha derrotado a Lenin, a Stalin, a todos ellos. ¿Se puede decir que las bioideologías son nuevas religiones? ¿Son nuevas religiones laicas? Lo que hay hoy son todas luchas de religiones, es más. En el fondo, todas las luchas culturales, como es esto que de momento es una lucha cultural, espero que no llegue a más, que debería ser una polémica en el sentido de polemos, de guerra, son todas en el fondo luchas religiosas sobre las creencias básicas que hacen al hombre, que se apoya a cada uno. Y son todas religiones. Es más, hay un librito muy interesante de John Gray, que me parece que es uno de los filósofos hoy también más interesantes, Misa Negra, que casi comienza al principio, lo dice, que todas
los conflictos que hay contemporáneos son conflictos religiosos. Y yo creo que sí que en el fondo, porque se trata en el fondo de cambiar la visión de la realidad, porque son las religiones las que configuran las cosmovisiones. Las Weltanschauung son las religiones las que lo configuran siempre y que son el lazo de unión, lo que constituye a los pueblos es la religión, los mantiene unidos a los hombres que forman un pueblo a través de la religión, a través de la creencia religiosa. Eso es lo que se está hoy luchando, son luchas de religión, que yo creo que además luchas de religión que hoy en día tienen la particularidad, no al principio, sino hoy en día ya con la ideología esta woke, de que ahora usted puede decir que usted es un hombre y yo soy una mujer y además tenemos derecho a decirlo, según se reconoce jurídicamente, muchos ordenamientos jurídicos ya, pues es lo que es un agarradero para salir del nihilismo. Creo que estamos plenamente en el nihilismo que anunciaba, en ese sentido, que anunciaba Nietzsche, que predomina la voluntad de poder. Estas ideologías lo que quieren es hacerse con el poder para imponer su criterio. ¿Tienen algo que ver todas estas ideologías, estas nuevas religiones, con el mito del hombre nuevo que usted ha desarrollado? Todas apuntan a crear un hombre nuevo que no es exactamente el Paulino, que el Paulino se basa en la comprensión, etcétera, pero es crear un hombre nuevo, la Unión Soviética. El mito del hombre nuevo, crear un hombre nuevo, eso sí, a base de la transformación, de la economía y demás, sería un hombre igual, y todos, etcétera, pero el nacionalsocialismo también, Hitler exclamó una vez, he visto al hombre nuevo, era algún sueño, seguro, he visto al hombre nuevo, y el mito del hombre nuevo está detrás de todas ellas. Es el mito, el hombre nuevo, en el fondo es el hombre nuevo del paraíso, un nuevo Adán. Porque detrás de todas estas ideologías, ideologías está, pensemos la marxista, que es la más conocida, o la socialista, es recuperar el paraíso perdido. Por Por eso, ejemplo, sí, perdón, digamos. no, el paraíso perdido implantando la justicia social, que la justicia social es la manera de expresar, no como lo dijo Taparelli, que es el que inventó la expresión, sin darse cuenta de la trascendencia que va a tener. Bueno, era una expresión corriente, normal, tampoco no es que yo critique, lo dijo en un contexto determinado y estaba bien. La justicia social, en el momento en que había el año 1843, me parece que es el libro en que lo menciona, y bueno, es normal que se utilice la expresión por el conflicto del paso de la sociedad agraria a la sociedad industrial, que se produce esa aglomeración de los trabajadores de las ciudades en torno a la industria, etcétera. Pero lo dijo sin mayor trascendencia. Pero luego lo tomó el socialismo, la justicia social, como bandera, y esto no es más que la idea de la justicia originaria, que se supone que la que imperaba era el paraíso. Don Dalmacio, ¿nos podría decir cuáles son algunas de esas nuevas bioideologías que cada vez están tomando además más poder? Si yo la reduciría, no sé si muy exactamente, pero bueno, es como yo lo veo. A lo mejor yo no opino otra cosa. Reduciría fundamentalmente a la ideología de género, a la bioideología ecologista, a la biología de la higiene, que es típicamente nazi, que ya el nazismo daba una importancia a ello, y quizá ahora a una cuarta bioideología que sería la WOW, que ya es la disolución anarquista de todo, anarquizante, de todo lo que más se ajusta al modelo al modelo nihilista, en la cual ya nada es verdad ni es mentira, eso mismo que acabo de mencionar. Ahora mismo a mí me da la gana de decir que soy una gallina, soy una gallina. Y a usted le da la gana de decir que es un elefante, pues es un elefante. Eso es una cosa demencial
de locos, ¿no? Pero es así. Es la crisis de una tendencia que viene de atrás. Yo creo que es el fondo, el final de la Revolución Francesa, que es cuando empieza, aunque tiene antecedentes, que es cuando empieza a afirmarse las ideologías. Las ideologías mismas se disuelven. No, ya han llegado a la irrealidad, viven en la irrealidad y yo creo que se disuelven, creo yo. Mencionaba usted justo el nihilismo al hablar de la bioideología woke. Ahora que estamos hablando de bioideologías, de nuevas religiones, mencionaba usted, no sé si en su último libro, no sé dónde, que la lucha que está planteada en Occidente ahora mismo es entre cristianismo y nihilismo. Realmente, o sea, ¿nos lo puede desarrollar un poco esta lucha? ¿En qué Bueno, consiste? en primer lugar, yo diría que todo esto es una consecuencia del cristianismo. La ideología y todo es una consecuencia del cristianismo. Como todas las revoluciones, en el sentido profundo de revolución, que es un cambio en las cabezas, como decía Ortega, Ujú, que no es simplemente quitar al que manda para ponerse otro. Sí, también se puede aplicar la palabra revolución, pero la revolución auténtica es la que está en las cabezas, cuando cambian el modo de pensar, el modo de ser, el modo de vida. Y yo creo que esto es justamente lo que está ocurriendo, y cambiar un modo de vida en el cual influye mucho la técnica, por cierto. Sin la técnica no se entiende, la tecnociencia, aplicada, por ejemplo, el transhumanismo, pues sin la técnica no tendría sentido. ujú, Pero el auge de la técnica, pues el endiosamiento de la técnica, que la técnica en sí misma es neutral. La técnica ni es buena ni es mala. Es más, decía San Agustín, es una consecuencia del pecado original sí, el pecado original de la caída, para el hombre defenderse de la naturaleza, frente a la naturaleza. Y a mí me parece que el nihilismo, pues, que el nihilismo, volviendo a lo que decía al principio de esta pregunta, el nihilismo es una posibilidad siempre existente en el cristianismo. El cristianismo, la idea principal o dogma principal, los creyentes dirán dogma, los no creyentes pues dirán idea, la idea principal es la creatio est nihilo, la expresión clásica. Si a la creatio est nihilo se le quita la creatio, ujú, estamos en la nada, que no es lo mismo que la nada del budismo, por ejemplo, que es una interpretación occidental. En el budismo no hay la nada, es otra forma de ser, es volver a la naturaleza, por decirlo así, o en otras religiones, la nada no existe. Los griegos tampoco tenían idea de nada. Por ejemplo, Parménides habla del ente y como límite racional, lógico, el no ente, pero no la nada. La nada existe únicamente, tal como lo entendemos más o menos, en el pensamiento occidental, debido al cristianismo, ujú. porque Dios crea de la nada. Pese a la nada, bueno, eso ya es otra cuestión. Heidegger ha especulado sobre ello, otros pensadores también. Los místicos, la mística, el Maestro Eckhart, por ejemplo, o Santa Teresa, o cualquier místico, pues prácticamente identifican la nada con Dios. Dios es también la nada, porque es el origen de todo. Ese es un problema ahí de la mística, es difícil de explicar, pero que es así. Lo dice además, Mestereger lo dice claramente, y algunos otros. Y hay otro místico alemán que lo dice muy claramente, que no recuerdo exactamente quién es, de la Edad Media. Entonces la nada que quiere decir que es todo también. Ujú. Decía antes usted, don Almacio, que, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente cómo lo ha formulado, pero en alguna ocasión sí que le hemos oído comentar que en Europa vivimos en estados prerevolucionarios, también en España. ¿Usted Sí, bueno, ve que la situación tiene visos de mejorar o
atisba un poco hacia dónde vamos. Esto empezó a decirlo Sloterdijk hace ya unos años, que la situación de Europa era prerevolucionaria, y lo es, por esta razón, precisamente porque es un cambio que yo me inclino a creer que es un cambio que tampoco es que sea extraordinario, es extraordinario, pero que sea normal. Es el comienzo quizá de un nuevo tiempo eje, en el sentido que hablaba Jasper del nuevo tiempo eje. Día del Corral, maestro Luis del Corral, incluso lo dice en una nota, y yo le conocí además de oír hablar personalmente, escrito sobre ello, no tiene mucho más que una nota en su gran libro El Rato de Europa, hablando del tiempo eje de Jasper, pues dice que es posible que lo que estaba ocurriendo, un libro escrito en el año 54, 1954, publicado, 1950, sí, me parece que es 54. Dice que es posible que debido a la técnica, a la tecnociencia, esté apareciendo un nuevo tiempo eje. Y probablemente es lo que está ocurriendo. Estamos en un nuevo tiempo eje que se reacomoda toda la humanidad. Se ha realizado, por ejemplo, por primera vez la unión política después del crack de la Unión Soviética, porque la historia del mundo ha sido la tendencia a formar eh, una sola, un solo orden político en todo el mundo. Poco a poco, porque había constelaciones políticas aisladas, por ejemplo, cuando España descubre América, pues allí había dos constelaciones políticas aisladas, que una parte el México, aztecas, el imperio azteca, por otra es el sur, el imperio inca, aisladas. Luego aparece con la conquista o encuentro, como se dice ahora ridículamente, pues eso se integra. En realidad, la unificación del mundo empieza a aparecer con los viajes de españoles y portugueses a fines del siglo XV, con navegación de la tierra, etcétera. Esa tendencia se ha consumado al disolverse la Unión Soviética. Hoy lo que pasa es sin las, no sé, las Islas Caimán, no, pero sí, también la isla, hay una isla Rodríguez, me parece que se llama, por ahí por el Pacífico, por el Índico, que hubo una revolucioncita, me parece que son 25.000 habitantes en total. Hubo una revolucioncita en que derrocaron a los que mandaban. Bueno, un derrocamiento normal. Bueno, pues esto se ha convertido en noticia en todas partes. Noticias sin mucha trascendencia, pero noticias pues, se ha leído con las comunicaciones, la técnica. Ahora mismo lo que nosotros estamos viéndonos cara a cara, y usted no sé dónde está, pero podría estar en el Polo Norte. Yo estoy en Madrid, luego esto es el Polo Norte, no creo, pero hace allí mucha frío ahora. Pero la técnica, la revolución de la tecnociencia es una revolución tremenda, que esto tiene que cambiar todo, y necesariamente. El problema es en qué sentido, hacia dónde. Si para bien, para mal. Yo soy optimista. El otro día me lo comentaba con alguien, también en una conversación de este tipo. Hay una canción alemana que dice que todo final ya descende y será infanga. Todo final es un comienzo. Estamos quizá al final de un ciclo, que puede ser el tiempo eje de que hablaba Jasper, y probablemente debido a la técnica es el comienzo de otro nuevo ciclo. Hay quien dice ahora mismo, por lo que está ocurriendo también, estas biologías, todo eso, ese es el fin del mundo, etcétera. Estas ideas apocalípticas o mesiánicas, teólogos incluso católicos o protestantes. Bueno, podría ser, eso nadie lo sabe, porque no, el fin del mundo nadie sabe cuándo se va a producir. Pero podría ser, no digo que no, pero de momento no hay que pensar en que es el fin del mundo, sino que es el fin de un tiempo eje, y el comienzo, la instalación
de otro nuevo tiempo eje, yo lo diría así. Y ese Ojo, nuevo tiempo eje, claro, don Dalmacio, en caso de que no sea el fin del mundo, ese tiempo eje sería una estupidocracia, como creo que usted escribió hace sería una como, una estupidocracia, como escribió usted hace no demasiado, porque ah, vivimos sí, en una sociedad muy infantilizada, sí, demasiado sujeta a los sentimientos sí, hay quien dice cretinocracia, y ser también. más expresivo. Mm, Sí, sí, porque la gente se está vuelto, si se fijan, todo esto mismo, que el ejemplo que acaba de poner, que usted ahora mismo diga que soy un elefante, yo que soy una comadreja, y que tiene que admitirlo, es una muestra de estupidez, mm, es ser estúpido, porque ya han destruido las ideologías, el modo de pensar, el ambiente ideológico, que es siempre utópico, es el sentido común. El sentido común está prácticamente destruido. Lo decía ya también Ortega hace tiempo y ahora hay mucha gente que se queja. Hay lo que llamaba Shaka, que definir que Shaka, hace ya años, los juramentos de la inteligencia. Y he visto el otro día que han traducido un libro de Robert Musil, el escritor alemán de los años de la entreguerra, de 1919 a 1945, un libro que se titula Sobre la estupidez, y que yo recomendaría ese libro a los que tengan interés en estos temas. Y hay mucha literatura sobre eso. Estoy haciendo una cosa, precisamente un articulito sobre la estupidez, el dominio de la estupidez. Y yo creo que sí, pensemos en los lenguajes. Los lenguajes se están reduciendo el uso de las palabras. Según dicen algunos, yo creo que un poco exageradamente, la mayor parte de la gente joven, ayudada además por el aparatito este, los teléfonos estos móviles, eso, que juegan con ellos y que se mandan apps, me parece que se llaman. Yo no tengo móvil porque tengo las manos mal, no puedo manejarlo bien, pero a lo mejor también lo hacía lo que hacen ellos. Y escribía en vez de poner que, UE, ponen K o ponen Q, mm, y cosas por el estilo. Bueno, parece que no, pero eso influye y hay quien dice que se está cortando el vocabulario con las siguientes palabras. Podría ser, no lo sé, a mí me parece un poco exagerado. Frente al uso normal de cualquier idioma, idioma de estos más desarrollados, idiomas como ya anticuados, no tanto, que se podría llamar primitivos, no tanto. Unas 3.000 palabras, 4.000 palabras, y aunque no se usen muchas, pero se entienden. Y mm, parece que eso ya, y de hecho, yo no doy clases ya en la universidad hace más de 20 años, he jubilado, pero según me dicen mis colegas, algunos discípulos míos, los chicos ya no entienden muchas palabras, pues no mm, corrientes, normales, que mm, eran normales, que al explicar pues se decía continuamente, se decía normalmente y nadie se extrañaba de ello. Pues podía ser alguno o alguna palabra un poco rara, no me refiero ya a palabras técnicas de estudio, de cuando se estudia derecho, medicina o eso es otra cosa, sino que me refiero a palabras del uso corriente mm, que no las entienden mm, y que por lo visto hay que aclararlas mm, y que no se atreven tampoco a decir que no lo entienden. mm, Bueno, pues, es un fenómeno, eso pasa siempre al final de toda civilización. mm, Hay, y la gente, esto parece ser también una constante que se repite, la gente se vuelve estúpida. Estúpida que la palabra es más bien estupefacción, estupefacta, de que no sabe ya de qué hablar, mm, no sabe ya, no entiende nada, no, ahora la gente se sorprende de cosas que son un poco ingenuas, bueno, yo no sé. Y yo creo que sí que hay un poco de estupidez. Sobre todo, yo diría, sin embargo, que entre la clase dirigente, mm, entre las oligarquías, se han vuelto estúpidas, que creo que es parte del problema que tenemos en Europa y en España. Eh, por una razón o por otra, en Francia está gobernando un psicópata racista.
Y hay quienes sí, bueno, en España prefiero no hablar de España, porque aquí la estupidez campa en Todos los niveles. todos los niveles, en las oligarquías. Falta, eso sí, hay un cambio también, en que lo que antes era vicio, pues ahora es virtud, lo que antes era, no sé, bueno, pues ahora puede ser malo, el lenguaje inclusivo estúpido, es una muestra de la estupidez, de la soberbia de los estúpidos, pues el problema del estúpido no es su propia estupidez, es que, como decía Voltaire, es una enfermedad que tenemos que padecer los demás, que es lo malo, porque además el estúpido, como es estúpido, mientras se le aguante, mientras siga teniendo audiencia o teniendo éxito, pues sigue haciendo estupideces y cree que lo hace bien. Y Claro. yo creo que estamos en un proceso, muchos países, en Alemania, no solo Francia, Alemania, etcétera, yo creo que hay muchos estúpidos que están mandando, que probablemente en este caso concreto es la degeneración normal de todas las oligarquías eh, establecida después de la Primera Guerra, perdón, después de 1945, de la Segunda Guerra Mundial. Toda oligarquía tiende a degenerar en una casta, bueno, se vuelve estúpida, no sabe, se separa de los gobernados, no sabe distinguir. Y porque usted también dice, don Almacio, que ahora mismo el Estado, las oligarquías, son el enemigo número uno de la población. El Estado se ha convertido en el enemigo, Mm. no protege porque la función del gobierno, de todo gobierno, donde hay un grupo humano, tiene que haber un gobierno, no hay en la familia. En una familia, pues alguien tiene que ser el que decida. Bueno, normalmente es el padre, porque el padre tiene poder, no tiene la autoridad la tiene la mujer, porque en la familia normal se hace lo que dice la mujer, aunque la mujer no abra la boca. Es el hecho corriente, vamos, disparatado de que el papá llega a casa y la madre dice, mira, mata a tus hijos que yo no puedo con ellos. Normalmente el padre no los mata, pero si es la madre la que dice lo que hay que hacer en una pareja de novios, pues tener una discusión sobre a qué película se va a ver, ya sabemos qué película se acaba yendo a ver. Es la que normalmente es así, bueno, las excepciones que confirmen la regla. La mujer, que precisamente ahora es un problema muy serio, más serio de lo que parece, porque con esto del feminismo más o menos radical o estúpido, están ganando poder, pero la mujer está perdiendo la autoridad, que más que el poder. Y la autoridad la tiene normalmente, yo lo he visto en los países musulmanes, en Marruecos hace ya tiempo, y ahora creo que ya no tanto hace tiempo que no hay por allí, en Marruecos, y por y el marido sentado en el barrico tranquilamente y la mujer cargada en la cabeza, pues, no sé, con hierbas o con leña o con lo que fuera, hasta que entran en casa. Y cuando entran en casa se hace lo que dice la mujer, eso lo he visto yo. Y, vamos, no es que la mujer empiece, coja el palo y no se trata de eso. Bueno, creo que nos entendemos bien. Sí. Es simplemente que dice lo que hay que hacer. Y si está la suegra o la madre y uno de los dos, es la mamá la que, bueno, la mamá es italiana, es la mamá la que manda dentro de la casa. No el papa, no, si está, no, ni el abú. Es no, es la mujer la que manda la casa. Eso es claro desde siempre. El marido sí es la fuerza, el poder, puede pegar bofetadas, puede hacer lo que quiera, pero es la mujer la que tiene la autoridad. Normalmente, si hay un conflicto, eso ya es otra cosa. Otro tipo es otra cosa. Hablamos de las oligarquías, que están cada vez más degeneradas, decía usted, don Almacio, en este sentido. Porque todo tiende a degenerar. Mm. No, y todo tiende a degenerar, las civilizaciones, todo tiende a degenerar.
Hay la ley de la anaciclosis, de que todas las cosas tienden a degenerar, igual que cada uno de nosotros nacemos muy bien, todo esto muy fuerte, tendemos a degenerar, la vejez, todo tiende a degenerar. Mm, No hay nada que sea permanente, por lo menos entre los seres humanos, no, y las organizaciones les pasa lo mismo, las oligarquías también, el hecho comentado muchas veces de que el gran capitalista, el gran empresario, a la tercera generación, aquello se ha disuelto, si no es a la mm, segunda, etcétera. Eso es normal, hay que aceptarlo, es así, es la realidad, que es lo que no se quiere aceptar hoy. El problema es que no se quiere aceptar la realidad debido a la utopía, al pensamiento utópico, que es un componente del pensamiento ideológico. La ideología, en el fondo, es realizar alguna utopía. Y detrás está, como digo siempre, en política, en la de recuperar el paraíso perdido, la mm, edad de oro, una vez recuperada, etcétera. Hoy un mito es el de la edad de oro, estas son las ideologías del marxismo, que es lo que quiere hacer, pues que ir a una nueva edad de oro, en que todo el mundo sea igual, sea libre porque es igual, etcétera, etcétera, no haya conflictos, eliminar el conflicto. Con lo que se trata es de una concepción anarquizante, porque siempre tiene que haber alguien que manda en un grupo. En cuanto hay dos personas, hay alguien que sin saber por qué, ya digo, si es relación de tipo amoroso, es la mujer, si es hombres, hay uno que lleva la voz cantante. mm, Eh, Incluso para decir si el cine, si no, no, son mujeres lo mismo. Hay alguien que siempre, mm, sin quererlo, ni nadie lo piensa, pero siempre hay alguien cuya voluntad se impone, mm, normalmente. Por mucho que se discute, eso sí, se puede discutir, vamos tal, todo lo que se quiera, pero al final, en un consejo de administración de una empresa anónima, por ejemplo, ¿quién decide? Si teóricamente el presidente. Pero lo mejor es que el presidente ha oído antes decir a alguien tal cosa. mm, Y ese es el que manda allí, el que tiene influencia, autoridad, más autoridad. Allí en la empresa todo el mundo se lo reconoce, claro, como lo ha dicho fulanito, pues sí, parece que es la decisión que hay que tomar, aunque el que decida oficialmente es otro señor, es el presidente, claro, y ese es el presidente que para eso está. Pero en el gobierno lo mismo. El jefe del Estado puede ser un dictador, de acuerdo. mm, El dictador, aunque el dictador es una figura especial, estoy exagerando bastante, el dictador, pues, ¿qué decide? Por lo que le ha aconsejado a alguien. Y mm, siempre hay alguien al que se le reconoce más autoridad, aunque el dictador auténtico lo es, porque el dictador, digamos, comisario en la terminología aquí, no el dictador comisario es precisamente porque se le reconoce la máxima autoridad en política. Autoridad y además poder, mm, las dos cosas. mm, Y hoy los estados, pues, como están gobernados por membros, muchos de ellos, o por lo que sea, las oligarquías han degenerado y están machacando, por ejemplo, en nombre de la democracia machaca a la clase media, con impuestos mm, y leyes. Sin embargo, la democracia, esto es obvio, guste o no guste. Requiere, lo decía Aristóteles muy bien, la democracia es el mando de las clases medias independientes, que mm, viven de su propiedad, que viven, si se disuelve la clase media, pues ya me dirá que democracia es esa, pero lo hacen en nombre de la democracia. También no es solo la estupidez, sino porque las cosas tienden a degenerar, el pensamiento tiende a degenerar. Es algo humano, no es tampoco. Hay un principio que es el de Hanlon, que a mí me gusta mucho repetir y que hoy creo que es muy actual, que es no atribuyas a la maldad lo que se explica casi siempre por la estupidez. Creo que es verdad, que sobre todo en política, es así, que es la estupidez, y que la gente pues, es estúpida en un sentido amplio de la palabra estupidez. Claro, y se llega al punto de que la estupidez llega al punto a que, por ejemplo, eh,
La razón pues puede ser una razón también falsa, que no funciona, como en la ideología woke. Mm, La razón no, pues, la razón no es mi sentimiento, mis emociones, mm, lo que mandan. El sentimiento, decía Hegel, es el mínimo al que llega la razón. mm, En el sentimiento tiende a haber un mínimo de razón, lo cual no quiere decir que el sentimiento no sea la facultad fundamental, cuidado, al revés. Pero todo el amor, por ejemplo, cuenta el sentimiento, es un sentimiento especial, pero es el sentimiento, no es la razón. Al revés, el enamorado eh, prácticamente pierde la razón y es muy sano, mm, es el sentimiento. Pero, pero el sentimiento, sobre todo en la vida pública, la vida colectiva, si manda el sentimiento, malas cosas. mm, Tiene que mandar la razón, que no tiene por qué ser la razón de Estado. La razón de Estado es artificial, que no lo inventó Maquiavelo, y se sea de paso que se lleva todas las culpas. No, eso es después, cuando aparece la razón de Estado. Y en la vida colectiva y en la vida particular, pero sobre todo en la colectiva, decía, y me acuerdo ahora que mencionaba Maquiavelo, hay que contar siempre con el azar. mm. El azar, decía Maquiavelo, en política, del azar depende el 50% de los hechos. Mm. Eh, un gran maquiavélico, porque Maquiavelo no era maquiavélico, era maquiaveliano que no otra cosa. Federico el Grande, que era un maquiavelista completo, que sabía lo que era la política, ampliaba todavía. Pues después de esta conversación tan interesante con don Dalmacio Negro, muchísimas gracias por habernos atendido a New Direction y a la revista Centinela. Terminamos con esta segunda entrevista a grandes figuras del pensamiento conservador español. Don Dalmacio, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos puesto todo tipo de facilidades y nos veremos en la próxima. Que me alegro mucho de haberla visto, que hace tiempo que no la veía, y que buenas noches a todos, y que no hagan caso de lo que ha dicho de grandes pensadores, ni nada de eso, son exageraciones. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos.